y esperamos que esta conferencia sea de mucho interés. Doctor, en esta sala hay personas del área de agroempresarial, del área de ingeniería, del área de ingeniería eléctrica, industrial y electricidad. Hay de diferentes áreas, que es un público bien diverso, que le interesa el tema de las finanzas. Esperamos que sea de mucho beneficio para cada uno de los presentes. Puede iniciar, doctor Kelvin. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Primero, quiero confirmar, ¿ven la presentación? Sí, le estamos viendo bien, doctor. Ok, perfectamente. ¿Me pueden decir, Kelvin? Sí, soy graduado de Loyola, terminé allá en el 94 y después de allá estudié en la Pucamaima y luego salí de República Dominicana. Ahora estoy en Abu Dhabi, que en los Emiratos Árabes Unidos, y trabajo en la Autoridad de Inversiones, Abu Dhabi Investment Authority, el tercer fondo soberano más grande del mundo. Son 800 billones de dólares. O sea, una cantidad increíble realmente. Entonces, el objetivo, yo voy a ser claro. Inicialmente voy a hablar de ciencia de datos, de machine learning o aprendizaje automático. Hablaré de cómo se utiliza eso, cuáles técnicas se utilizan generalmente en finanzas cuantitativas. Luego hablaré de qué está pasando ahora en la industria y al final quiero concluir con, o sea, para aquellos que quieran perseguir una carrera en finanzas cuantitativas, quiero darle algunos tips. Me pueden parar en cualquier momento, tengo una pregunta, que tengan preguntas. Inicialmente, parte de esta presentación yo la hice el año pasado, pero yo creo que es importante recalcar esas cosas o volver a repetir. Entonces, ¿qué es ciencia de datos y aprendizaje automático? Bueno, principalmente la ciencia de datos, ¿qué es eso? Es un campo esencialmente dedicado a la extracción de conocimiento de los datos. Básicamente, dado un set de datos, un conjunto de datos, uno encuentra algún patrón y en base a ese patrón uno diseña y crea un nuevo proceso. Pero inicialmente eso implica encontrar el patrón y los datos. Entonces, el término realmente Data Science es un término nuevo que se inició en el 2008, se empezó a mencionar eso, pero realmente eso siempre ha existido, siempre ha existido. Es una combinación de computación, matemática, computer science, que es computación, y campos específicos como la ingeniería, finanzas, etcétera. O sea, puede haber ciencia de datos para biología, ciencia de datos para finanzas, ciencia de datos para economía. Son muchas y cada una de ellas es diferente. ¿Qué habilidades requiere? Bueno, obviamente matemática estadística, requiere Python y luego yo voy a decirle por qué. R puede ser también. Obviamente base de datos y últimamente está la programación en las nubes. Y yo diría que en general requiere de mucha atención a detalle y mucha curiosidad. Como algo adicional está lo que se llama analista de datos, que básicamente lo que hace es, dada una base de datos o un conjunto de bases de datos, extraer cierta información, cosas que se pueden inferir de la data. Entonces, yo voy a distinguir ahora entre lo que es inteligencia artificial, aprendizaje automático, que se llama machine learning, y aprendizaje profundo. La inteligencia artificial en sí, básicamente es la simulación de la inteligencia humana. O sea, una puerta que se abre automáticamente cuando ve que una persona o cuando detecta que una persona va a cruzar, eso ya es inteligencia artificial. O sea, eso se viene utilizando desde hace mucho tiempo. El aprendizaje de máquina lo que hace es que habilita a través de la programación a que un sistema pueda aprender de los datos. El deep learning es lo que básicamente está relacionado con neural networks y básicamente la idea es un conjunto de
Es un conjunto, es como si fuera un conjunto de sistemas que están enlazados uno a través del otro, que permiten que se pueda hacer un aprendizaje más detallado y profundo. Son sistemas grandes, yo hablaré un poquito más de detalle sobre eso, pero básicamente todo eso que ustedes ven ahora de reconocimiento de voz, de reconocimiento de imagen, la mayoría de esas cosas utilizan el Deep Learning. Entonces, la ciencia de datos envuelve el procesamiento, el análisis y el producto de las predicciones. Entonces, inteligencia artificial es básicamente la implementación de los algoritmos. En otras palabras, lo que quiero decir es que los términos básicamente son utilizados como si fueran como marketing. Siempre han estado ahí. Bueno, inclusive el Deep Learning ha estado de como en 1950 y algo. No son términos nuevos, pero de cosas viejas. Entonces, ¿por qué es tan popular ahora? Bueno, hay muchísimas razones por las que la ciencia de datos es muy popular. Primero, nunca ha existido tantos datos como existen ahora. Ahora mismo nadie quiere desperdiciar ninguna información. Todo se almacena y todo se quiere analizar. Cualquier cosa que uno haga está registrado. Cada vez que uno, después está seguro que el celular no tiene Google Maps, ¿no? Eso almacena, toda esa información no se pierde. En algún lugar, Google y otras compañías están almacenando eso. El hardware ahora es más barato y es mejor que antes. Entonces, eso hace que los costos, bueno, sean más baratos y sea más accesible. También hay mejores algoritmos de optimización. Esto es clave porque anteriormente muchos algoritmos no eran tan buenos. Sin embargo, se ha llegado a un punto de que muchos de esos algoritmos clave ya están mejor optimizados. Y eso hace que las implementaciones sean más fáciles. Y eso trae a colación el punto número 4, la implementación en las nubes. Básicamente, cuando Amazon comenzó con eso en el 2000 y algo, al principio era un proyecto muy ambicioso y no se creía mucho en ello, pero se ha llegado al punto de que todas las compañías lo están usando. Nosotros lo estamos usando, por ejemplo, aquí. Otro punto importante es el Python. Python tiene mucho tiempo existiendo, décadas, pero desde el 2000 y algo para acá se ha establecido como el lenguaje el lenguaje más usado para fines de análisis de ciencia de datos, esencialmente. Porque, bueno, hay muchas librerías que la librería está eficientemente implementada en otros lenguajes, pero yo como usuario de esa librería, yo sencillamente la utilizo como una interfaz y todo el proceso está automatizado y es bien eficiente. Antes de Python se hacía mucho data science, de ciencia de datos, pero se hacía en C, C++, C Sharp, Java, pero son lenguajes que son difíciles de usar. Y para uno empezar a trabajar no tiene que hacer muchas inicializaciones. También existe y todavía se usa, obviamente, el MATLAB y R o R, pero el problema es que si uno quiere implementar algo en producción, es más difícil. Finalmente, yo agrego ahí el Excel porque todavía se sigue utilizando mucho y según se dice, 90% del Wall Street funciona en Excel, increíblemente. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok, voy a continuar entonces. Entonces, ¿qué está cambiando en los mercados capital en cuanto a ciencia de datos? Bueno, ya, o sea, Python, las empresas continúan confiando en Python y cualquier librería abierta. O sea, cualquier compañía grande como nosotros, por ejemplo, aquí o en Nueva York, en cualquier sitio, no tienen ningún problema en utilizar Python. Recuérdense que Python es un lenguaje abierto, o sea que cualquiera puede ver lo que está pasando y no hay problema con eso. Se depende más de tecnología en las nubes, ya toda la empresa, en lugar de tener
los datos en la casa, lo que hacen es que los suben a la nube y así ellos se abstraen de utilizar, de tener que manejar los servidores y cosas así. Ellos se lo dejan a otras compañías como Amazon. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, que si yo estoy haciendo un proceso ahora y yo requiero más poder en el sistema de computacional, yo sencillamente hago un request en Amazon y inmediatamente me dan más procesamiento. Si yo tuviera el hardware en la casa, eso es más difícil que hacer. Es más flexibilidad, no es barato, pero es más flexible. Hay más el uso o sea, anteriormente siempre se utilizaban algoritmos como el regresión lineal, pero últimamente se están usando muchos otros algoritmos que han sido optimizados y ya las personas lo entienden mejor. Eso ha ayudado a que la ciencia de datos en finanzas se haya expandido. Y eso es el punto 4, exactamente, que hay más experiencia trabajando con ciencia de datos para problemas financieros. Finalmente, hay más datos alternativos. O sea, anteriormente, por ejemplo, no había forma de uno saber lo que la gente pensaba de ciertos stocks o acciones de compañía. No había ni siquiera social media. No había Facebook, no había Quora, no había nada de eso. Sin embargo, ahora mismo todo el mundo escribe y hace comentarios, así mismo como la gente hace comentarios en Facebook, hacen comentarios en otros lados sobre compañías, sobre las acciones, etcétera. Bueno, toda esa información escrita se puede procesar y eso es lo que se llama NLP, Natural Language Processing. Y de ahí se puede sacar cosas, por ejemplo, como sentimientos. O sea, la gente está pensando bien o mal de determinada empresa. Todo eso se puede extraer. Rápidamente, lo que le quiero decir de Machine Learning o lenguaje de máquina es que viejo, algo del 1959 se hizo con la razón, para atraer sencillamente marketing, extraer esencialmente cliente y futuro empleado por IBM. Básicamente lo que es encontrar una fórmula matemática que resuelva un problema específico, por ejemplo, que minimice una función determinada. Y una vez esta función está construida, entonces esa se aplica una y otra vez sobre los datos. Entonces, básicamente, uno encuentra una fórmula que optimiza un problema con la esperanza de que cuando vengan datos nuevos, yo pueda aplicar la misma fórmula y obtenga el resultado que yo quiero. ¿Alguna pregunta? Sí, perfecto. Entonces, algo interesante, esto es una imagen de Google, para que ustedes vean cómo es realmente el sistema. Fíjense todo lo que hay. El Machine Learning Code, el lenguaje de aprendizaje, es la parte negra que está aquí en el medio. Pero fíjense todo lo que hay al lado. O sea, el Machine Learning Code es una parte bien, bien pequeña del sistema en general. Hay otras partes mucho más grandes que son tan importantes como eso. Por ejemplo, la colección de datos, verificar que los datos sean correctos, todo eso, el monitoreo, todo eso son igual de importantes. El Machine Learning Code es una parte bien pequeña. Es como el cerebro, pero depende de otras cosas. Entonces, ahora voy a pasar cuáles son los algoritmos que se utilizan, los más frecuentes, que se utilizan normalmente en finanzas cuantitativas. Y aquí yo quiero aclarar algo. Básicamente, la idea, el problema principal de finanzas cuantitativas es predecir el valor de las acciones. O sea, básicamente, si yo quiero comprar acciones de 100 compañías hoy, bueno, yo quiero comprar acciones de compañías que yo entiendo que el valor va a aumentar en un día o en un mes o en 3 meses, algo así. O sea, uno compra con la intención, uno compra
acciones que uno cree que van a aumentar de valor en el futuro. Si bien es cierto, eso no tiene tantas aplicaciones en República Dominicana porque el mercado no es muy líquido, bueno, en muchísimas otras partes del mundo sí tienen muchísima acción. Entonces, básicamente no nos podemos solamente concentrar en República Dominicana. Quizá ahora no esté así, pero en un futuro casi seguro lo va a estar. Entonces, yo quiero distinguir entre tres tipos de aprendizaje de máquina. Está el de supervisado, el no supervisado y el semi supervisado. El supervisado es el tipo de aprendizaje en el cual yo tengo las etiquetas ya. O sea, inicialmente yo tengo los datos, las características, yo sé, por ejemplo, si yo tengo los precios. Por ejemplo, yo tengo los precios y muchas características de las compañías y al mismo tiempo tengo los retornos de la empresa. Yo tengo tanto la entrada como la salida y yo puedo hacer entrenamiento. Entonces, la predicción, aquí, por ejemplo, ahí está el caso original, como yo le dije, la predicción de precio de valor en la bolsa. Y, por ejemplo, predecir si una orden que yo envío de compra o de venta se va a ejecutar o no. Está el no supervisado en el cual yo no tengo etiqueta. O sea, yo no sé lo que la salida es. Sin embargo, yo con la entrada, yo puedo saber si yo puedo tener las características generales de la entrada. Entonces, ¿qué me permite eso? Bueno, me permite detectar si anomalías, por ejemplo, si hay entradas son totalmente diferentes de lo que puede hacer, de lo normal. Es el no supervisado. Y el semi supervisado es aquel en el que yo tengo parte de los datos, yo tengo las etiquetas, y en otra parte yo no tengo etiqueta. O sea, no sé si no tengo una clasificación o no tengo un valor de salida. ¿Alguna pregunta? Ok, yo voy a ir un poco rápido, ya que inicialmente tuve el retraso, y me disculpan por eso. Yo voy a hablar de tres tipos de sistemas que se utilizan mucho. Regresión lineal, espero que ustedes lo hayan visto. Básicamente es reducir uno estima por ejemplo, en este caso una línea, como se ve en la gráfica, y se trata de disminuir el error. Es algo totalmente muy antiguo. La idea inicial fue el de 1805 y lo que se minimiza es la diferencia cuadrática, la suma de los errores al cuadrado. ¿Por qué se hizo eso? Bueno, porque es más conveniente y porque mientras más grande sea el error, o sea, al elevarlo al cuadrado, eso amplifica la suma. Esa fue la única razón. Se pueden utilizar otras cosas. Se pudiera utilizar elevado a la 4, se pudiera utilizar el valor absoluto, pero matemáticamente hablando, cuando es al cuadrado es fácil de manipular. Es realmente lo que más se utiliza en finanzas. Por una ventaja, algo importante que es que no overfit the data. O sea, básicamente no se ajusta mucho a los datos. Es difícil de uno engañar. Y si se quiere para muchas variables, bueno, también es fácil. Sencillamente se convierte en un sistema donde la entrada es la X1, que ustedes ven ahí, X1, X2 hasta Xn, y las salidas es sencillamente una salida. Entonces, este es el que más utiliza, que es el Multiple Linear Regression. Aunque la combinación es una combinación lineal, porque es solamente una suma, los términos X1, X2 pueden ser expresiones no lineales de otra cosa. O sea que también es bastante flexible. Otro método que se utiliza mucho es los métodos de árbol. Eso se llama regression o classification trees. Como ustedes pueden ver en la imagen aquí, por ejemplo, si yo tengo que una persona mide más de 180 centímetros, bueno, el sistema fácilmente puede predecir que sería un hombre. Si no, entonces utiliza otra característica, por ejemplo, el peso. Si pesa más de 80 kilogramos, que son como 200 libras, bueno, ya entonces sería un hombre. Si no,
una mujer. Entonces, este es un ejemplo sencillo. Es algo que se publicó en el 1963, o sea que también tiene muchísimo tiempo. Se puede utilizar tanto para problemas de regresión, que es donde uno quiere predecir un valor específico, un número real, como para clasificación, que es cuando uno quiere decidir, por ejemplo, en este caso, que uno quiere estimar si una persona es hombre o mujer. Es el más popular, el ejemplo que yo le tengo aquí es pequeño, con dos, pero ustedes pueden ver que eso puede ser algo increíblemente grande. El método más popular o la librería más popular se llama XGBoost y en muchos de los torneos que hacen en cuanto a ciencia de datos, mucha gente utiliza eso porque es bien flexible. Nosotros lo utilizamos aquí en esta compañía y lo utilizamos en la compañía que yo estaba anteriormente. En cuanto a las redes neuronales, neural networks, que básicamente todos esos sistemas, como yo le mencioné anteriormente, de detección de voz, es algo también viejo, del 43. Básicamente es la combinación lineal. Fíjense que eso es similar a una regresión, exceptuando es que una función, que a lo que da la regresión se le aplica una función que básicamente puede ser no lineal, que te puede dar 0 o 1, o puede ser, o sea, o puede ser una función hiperbólica, digamos, entre 0 y 1. Es algo, inicialmente se tenía mucha esperanza en eso, pero después se encontraron muchas limitaciones, volvió a resurgir en los 80 y después en los 90 decayó otra vez. Y bueno, ya recientemente vino porque hay mejor hardware, especialmente viniendo de los juegos de video, y ya eso está aquí para quedarse. Son muy poderosas y son ideales para funciones bien complejas. Inicialmente pueden tener pocas capas, eso se le dicen capas. Por ejemplo, aquí tiene 3, pero realmente cuando utilizan tienen muchas capas. Por ejemplo, yo estaba trabajando en un proyecto en mi otra compañía, Refinitiv, que pertenece a la Bolsa de Valores de Londres, que con los modelos que teníamos 150 redes neuronales y cada una tenía 150 millones de parámetros. O sea, en cada esfera que ustedes ven aquí hay un parámetro, por lo menos un parámetro, pero también cada línea que ustedes ven aquí hay un parámetro, porque cada una de esas líneas tiene un multiplicador. Entonces, estamos hablando de de millones de parámetros. Pero eso lo que da es que te da mucha flexibilidad. ¿Alguna pregunta? Ok. Prosiguiendo, ¿qué está pasando en la industria financiera específicamente? Bueno, el primero que yo quiero decir es que el aprendizaje de máquina, machine learning, en finanzas, es mucho más complejo que en otras áreas. Por ejemplo, como dice un libro que yo voy a recomendar al final, la sabiduría de la multitud, o sea, lo que la gente piensa, entender eso es mucho más difícil que, por ejemplo, tener un sistema que reconozca cara o que, por ejemplo, que haga que vehículos se manejen solos. O sea, en cualquier momento que uno trate de entender la psicología humana, el sistema se convierte muy complejo. Es más fácil uno tener un reconocimiento facial que hacer un sistema de eso. Entonces, hay mucho ruido y la señal es muy poca. Entonces, también si uno se busca en, digamos, artículos científicos, uno se va a dar cuenta de que hay muchos descubrimientos que son falsos. La mayoría de los artículos científicos que hay en cuestiones de finanzas, que te explican, por ejemplo, un modelo que pudiera funcionar en la bolsa de valores de, por ejemplo, Estados Unidos,
la mayoría no funciona. ¿Por qué? Por muchas razones. O sea, los experimentos no lo hicieron bien. Los autores te presentan solamente las cosas que funcionaron. No te dicen, por ejemplo, ok, nosotros intentamos esto que funcionó, pero estos 100 otras cosas que intentamos no funcionaron. Entonces uno no sabe cuántas cosas fue que ellos intentaron. Hay parcialidad en los datos. A veces, si uno no es cuidadoso en finanzas, los datos que uno usa están polarizados. O sea, yo puedo estar usando, por ejemplo, datos para el 2020 que en ese momento no existían. Entonces, yo lo tengo ahora, claro, pero en ese momento no existía. Entonces, si yo lo utilizo en una simulación, como si yo estuviera en el 2020, está mal, porque esos datos no existían en ese momento. Por otro lado, la única alfa, yo digo alfa aquí ese es un concepto de finanza, donde la idea es producir un porcentaje más que el mercado. Por ejemplo, si el S&P 500 tiene un retorno de 10% anual, por ejemplo, y yo tengo un fondo financiero, bueno, el alfa es lo que yo produzco por encima de eso. Si yo produzco un 12%, bueno, el alfa que yo estoy produciendo es ese 2%. Lo que sucede ahora es que el alfa que queda por producir es muy pequeño y encontrarlo requiere ya método industrial. Es con lo que dice el ejemplo que dice un libro que lo voy a recomendar ahorita, como comenté, que en el siglo XVI, en el 1500, por ejemplo, la flota española había mucho oro. Pero la flota española en promedio extraía en el siglo entero 1.54 toneladas métricas de oro por año. Hoy, que en teoría no hay más oro, se extraen 2.500 toneladas. O sea que hoy se está extrayendo básicamente varios órdenes de magnitud más que lo que se traía en el 1600. Y aunque ahora no aparece oro en el río, lo que sucede es que ahora hay métodos industrializados para extraer ese oro. Ese oro está en partículas bien pequeñas que requieren ser un proceso de filtraje, me imagino, para extraerlo. Pero es básicamente un oro microscópico, pero está ahí. Entonces eso lo mismo pasa en finanzas. Hay mucha oportunidad de producir retorno. Lo que pasa es que los retornos requieren métodos más sofisticados. Por otra parte, un problema grande que hay y que se está resolviendo ahora es que es como cuando uno construye un carro. Una persona nunca va a construir un carro por sí sola. O sea, una persona no puede ser mecánico un día, después pintor el otro, después eléctrico el otro día. O sea, no se puede, una persona no puede saber todo eso. Entonces, lo que hay que dividir el proceso en diferentes etapas, donde uno tenga personas que se especialicen en determinados aspectos del proceso. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Ahora hay una cadena de producción moderna, una meta estrategia. ¿Cuál es la idea? La idea es, en una empresa financiera, por ejemplo, como la que estoy trabajando y con la que trabajé anteriormente, se divide el proceso en varias etapas, donde hay grupos especializados en esas áreas. Por ejemplo, inicialmente uno tiene la curación de datos, que es donde donde primero los datos se introducen en el sistema, se exploran, se limpian. Los datos financieros siempre tienen muchos problemas y hay que limpiarlos, y se estructuran. Luego viene la ingeniería de características, que es donde las señales se producen. Finalmente, de ahí se crean estrategias, luego se prueban, luego vienen los equipos de despliegue, que son personas especializadas en hacer código a nivel de producción. Finalmente viene la vigilancia de portafolio, que son personas que ya ven todo desde un nivel macro, que son los que ponen la estrategia en lugar
inicialmente la prueban sin dinero, luego la prueban con dinero y luego se mantienen probando y en algún momento la estrategia entra en producción y en algún momento hay que sacarla de producción porque ya no genera beneficios. Ya estoy casi acabando. Quiero hacer varios comentarios de la carrera en finanzas cuantitativas. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Bueno, si te gusta la matemática, la programación y la investigación, es perfecto. Siempre va a haber demanda. O sea, eso está aquí para quedarse. En un futuro, todos esos sistemas de inversión, la mayoría van a ser guiados por sistemas automáticos. Con la investigación que uno hace día a día y los problemas técnicos, tanto entendiendo los datos como implementando cualquier cosa. ¿Alguna pregunta? Ok. Tanto los problemas de investigación como los técnicos hacen que la mente siempre se mantenga activa todo el tiempo. Ningún día va a ser igual al otro. O sea, todos los días uno va a tener que atacar cosas diferentes y la mente siempre va a estar cambiando. Al que le gusta eso es este trabajo ideal. Está avanzando muy rápido y te permite estar a la frontera del conocimiento y la tecnología. O sea, el conocimiento me refiero en el área financiera, conocimiento en el área de ciencia de datos y en cuanto a tecnología se refiere también, porque la ciencia de datos y la tecnología van de la mano. Conoce a personas muy interesantes de muchísimos países, áreas diferentes. Uno fácilmente conoce gente que estudiaron economía, estudiaron ingeniería, estudiaron matemáticas, física, ingeniería de finanzas, todo eso. Las horas de trabajo no son exageradas. Si uno trabaja en inversiones, normalmente sí se trabaja mucho, fácilmente hasta 80 horas a la semana, pero en esta área realmente no. Es un ambiente más relajado. Es similar al ambiente académico, pero donde los proyectos se implementan rápidamente. O sea, cuando, por ejemplo, usted está haciendo una tesis o trabaja en investigación, por lo general los procesos duran mucho tiempo. En finanzas cuantitativas no. Puede ser que uno desarrolle una estrategia y ya el mes que viene esté implementado. Tiene desventajas, como todo en la vida. No hay en todas las ciudades ni en países. Por ejemplo, yo viví en Vancouver y en el 2019 yo sentía que tenía que cambiar de trabajo. Pero en Vancouver, en el área mía, en finanzas cuantitativas, solo habían o hay como 3 o 4 empresas. Entonces no había mucho. De hecho, en Canadá solamente hay mucha en Toronto, en Vancouver hay alguna, en Montreal obviamente y en Calgary, pero ya en otros sitios no. Entonces no es en todos los sitios que hay y siempre está como en clusters. Las entrevistas son de las más difíciles que existen, se necesita mucha preparación y entrar en el área, conseguir el primer trabajo no es fácil. Pero una vez que uno entra ya es más fácil todo, en teoría. ¿Cuáles son los requerimientos? Bueno, hay que tener pasión por las matemáticas, programación y la investigación. Tiene que haber estudiado en el área eminentemente cuantitativa que requiera programación. La programación es importante. Entonces puede ser matemática, física, ingeniería. Y de la ingeniería yo me centraría en la eléctrica, mecánica, ingeniería de sistemas y ingeniería financiera, obviamente. Tener un nivel de por lo menos de maestría. Obviamente el nivel de inglés es importante. También el buen nivel de programación en Python, utilizando Panda y NumPy. Y la experiencia de trabajo con base de datos es sumamente importante. O sea, no es solamente trabajar programando, es programando y analizando los datos que están en una base de datos. Entonces, el manejo de base de datos es algo imprescindible. Yo diría que deben tener un perfil detallado en LinkedIn, eso ayuda mucho. Tener buenos conocimientos en ciencia de datos. Aquí hay algunos libros que yo les puse ahí, yo después les paso la presentación. Para mí estos libros que están aquí son de lo mejor de lo mejor. Yo nunca tomé una clase de literalmente ciencia de datos. Yo sí tomé clases de matemática aplicada y otras cosas más,
pero no ciencia de datos en sí. Pero leyendo y practicando uno aprende realmente. Los conocimientos de finanzas, aquí yo le puse 2 libros. Ese libro que está ahí es muy bueno, el Introduction to International Capital Markets, especialmente el capítulo 8 y 9 son excelentes, empiezan de cero. Hay que tener buena presentación para la entrevista, preparación, sorry, o sea, cada vez que uno tiene una entrevista, uno tiene que investigar al entrevistador y a la compañía, siempre tiene que tener buenas preguntas, practicar programación. No hay entrevista que yo he tomado que no me hagan preguntas de programación. Y preguntas de programación son que te pongan a hacer problemas. Hay diferentes versiones de eso. O sea, te pueden poner que haga programación en vivo, o sea, ellos de otro lado te dan un problema y tú lo tienes que resolver ahí mismo. Para mí eso es lo más difícil porque uno tiene la presión. Hay otra opción que te dan proyectos, te dan un día, por ejemplo, o X número de horas para resolver un problema. Pero eso se resuelve con la práctica y si uno tiene un trabajo de programación, bueno, eso ayuda bastante. Hay un libro que se llama Programming Interviews Exposed, que es bueno, tiene muchas preguntas que te la pueden hacer en las entrevistas. Repasar matemáticas, siempre hay que repasar matemáticas para las entrevistas. Yo diría que probabilidad y estadística son muy importantes, especialmente la probabilidad, problemas de lógica, cálculo básico. Me han puesto cosas difíciles, pero depende del trabajo que uno aplique, pero por lo general no un cálculo tan avanzado, por ejemplo, como cálculo estocástico o ecuaciones diferenciales parciales, ecuaciones diferenciales. Pero me ha pasado, muchas entrevistas me han hecho muchas preguntas, pero todo depende del nivel. Algunos libros de entrevistas, si ustedes buscan ese libro que está aquí, Hair on the Street, y el 150 Most Frequently Asked Questions, esos libros ya ustedes van a tener una idea de los problemas que te preguntan. También el libro de Programming Interviews Exposed, ya tienen una idea ahí. Eso es todo lo que tengo. Ahora hágame pregunta, por favor. Bueno, muchas gracias, Kelvin. Vamos entonces ahora a la sección de preguntas. Vamos a ver si tienen algunas preguntas para Kelvin relacionado al tema que él mismo presentó en este momento. Kelvin, ¿cómo llegaste a donde estás ahora, a ese lugar? Preguntan, de República Dominicana. ¿Cómo fue esa trayectoria? Un proceso largo, pero yo lo disfruté. O sea, yo no sabía que yo quería hacer esto inicialmente. Yo sí que sabía que cuando yo estaba a 15 años, que estaba en Loyola, yo siempre quería hacer un doctorado en matemática aplicada o en eléctrica o electrónica. Y bueno, eso es lo que me emocionaba la programación y me emocionaba la matemática. Entonces, cuando yo estaba haciendo el doctorado en Georgia Tech en el 2005, yo empecé a hacer un MBA en finanzas. Entonces ahí yo me di cuenta que había ese tipo de trabajo, se llama Quants, que es una combinación de investigación, matemática y programación. Entonces yo lo vi como de ahí, yo me centré en eso, desde el 2005, pero me tomó mucho tiempo. Yo apliqué mucho, fallé muchísimas entrevistas, eventualmente conseguí un trabajo en un fondo financiero que manejaba 40 billones de dólares, pero yo era sencillamente programador del sistema pero era manejando ese tipo de datos, entonces por eso fue una excelente introducción. Y eventualmente eventualmente no, por casualidad, un ruso que trabajaba en Estados Unidos, él se decidió mudar a Canadá y él puso su empresa ahí, era un fondo de inversiones que manejaba casi 1 billón, pero una empresa pequeña, todo sistematizado. Y él me vieron en LinkedIn y se me acercaron, un headhunter, y luego yo comencé el proceso de entrevista, bastante difícil, como 4 rondas de entrevistas, y nada, lo conseguí. Y ahí duré 5 años, y de ahí ya fui a Singapur 2 años y ahora estoy aquí. Un proceso largo, pero en realidad uno lo disfruta y
Y créeme que cualquier, por ejemplo, empezar como desarrollador de software, yo diría que probablemente la mejor forma de comenzar. Porque no hay manera de que uno en la universidad, uno aprenda a programar de la forma correcta. Es cuando uno va a un trabajo y uno tiene que producir código de alta calidad que sea revisado por otra persona, ahí es que uno empieza a mejorar. Yo programaba malísimo y fue cuando yo empecé a trabajar que me empezaron a decir los errores. Entonces, es un buen comienzo. Ese es básicamente el resumen. Pero he fallado muchas entrevistas. Para conseguir el trabajo que yo tengo ahora, para que tengan una idea, el proceso duró 5 meses y en entrevistas, solamente en entrevistas o trabajando en proyectos de entrevista para esta empresa solamente, yo tuve que dedicar más de 150 horas. Wow. Proceso larguísimo, o sea, el proceso más largo que yo he tenido, pero normalmente depende del nivel. Lo que pasa es que si eres junior no va a ser tanto, quizás sean 3 o 4 rondas, algo así. Pero la idea es irse a hacer una maestría afuera, en un área cuantitativa, y luego empezar a buscar trabajo en esa área. Ok, Kelvin, otra pregunta. A nivel nacional, ¿tú conoces algunos casos de éxito de que la industria financiera, alguna entidad o alguna empresa esté utilizando estos tipos de herramientas para el tema de finanzas a nivel nacional aquí en Dominicana? Claro, allá me imagino que todos los bancos lo tienen que estar utilizando. Claro, ellos no lo utilizan, me imagino que en inversión en la bolsa de valores. Me imagino que más en la reducción de riesgo. O sea, imagínense un banco. Un banco tiene, un banco es una institución financiera, ¿no? Ellos reciben dinero. Hay personas que ponen certificado de depósito, personas que tienen su cuenta de ahorro, todo eso, y ellos tienen que prestar dinero. Entonces, esa diferencia de lo que ellos ganan cuando ellos prestan a la que ellos tienen que pagar cuando la gente deposita, ese es el dinero que el banco hace. Pero eso el riesgo tiene que disminuirse. Entonces, si por ejemplo a una persona tiene un score de crediticio bajito, tú no le puedes prestar mucho. Entonces, un banco seguro que tiene miles de préstamos que terminan a diferentes periodos. ¿Cómo yo cuantifico en un solo número el riesgo bancario de una institución? Entonces, claro, eso, todos los bancos imagino que lo tienen y me imagino que hay sistemas internos allá. Yo no he trabajado en instituciones financieras como un investment bank o como eso, pero me imagino que sí lo tienen que tener. Ok, Pereira, una pregunta. Bueno, hola, agradecer a Kelvin de nuevo por siempre estar disponible para la institución y preguntar, así como ha pasado en la informática, que de ser una disciplina especializada se ha hecho transversal a todas las áreas. Esto estará pasando con este tema de inteligencia artificial y todos sus componentes. ¿Tú entiendes que se irá haciendo algo que estará vinculado a todas las disciplinas, independientemente de que del área que sea, como tú planteabas inicialmente al principio de la presentación? Sí, realmente está para quedarse. Esto no se lo lleva nadie realmente. La inteligencia artificial, todo está aquí, básicamente va a estar para siempre. Y se va a hacer, o sea, lo que se está haciendo es que está simplificando más en el sentido de que muchas cosas ya están empaquetadas. Ahora, ¿cómo aplicarla de la forma correcta? Esa es la pregunta. Lo que va a suceder y lo que está sucediendo es que van a haber regulaciones. O sea, no internacionalmente se van a exigir que cierto tipo de modelos estén regularizados. Por ejemplo, puede ser, o sea, que en un futuro, y creo que en Inglaterra ya lo están haciendo,
cuando un banco, una institución bancaria ofrece un préstamo, no puede utilizar cosas, por ejemplo, raciales. O sea, el color de una persona, si es blanco, negro, eso no va a participar en el modelo. O la edad de una persona. O sea, eso se va a regularizar. Entonces, así mismo como está regularizando en finanzas, creo que en las otras áreas donde inevitablemente se va a utilizar, y se está utilizando, va a haber más regulaciones. Pero no es un proceso fácil porque las regulaciones normalmente se hacen muy lentas. Entonces, es más fácil yo producir algo nuevo, qué sé yo, hoy yo puedo producir algún algoritmo nuevo que establecer una regulación para ese tipo de algoritmo. Entonces, por ejemplo, Facebook, cada vez que usted entra en Facebook es un ejemplo de eso. El Facebook, lo que yo veo en Facebook es diferente de lo que cualquier otra persona ve en Facebook. Ellos lo que quieren es que tú dures en Facebook el mayor tiempo posible. Entonces ellos hacen lo que sea que haya que hacer para mantener a la persona ahí. Entonces ellos utilizan todas esas herramientas para eso. Entonces es un ejemplo de inteligencia artificial. También está en todos los lados. Cada vez que por ejemplo, hay un anuncio de televisión, ese anuncio lo que quiere es atraer mayor venta. Entonces, ¿cómo se puede, aunque la inteligencia artificial no tenga el anuncio en sí, los elementos del anuncio fueron probablemente analizados utilizando algo como un algoritmo que, bueno, si cuando se hace un anuncio, qué sé yo, de un detergente, si los colores son claros, eso hace que eso por lo general han tenido mejor resultado. Ya eso es un sistema. Entonces, todo eso se puede automatizar el análisis de eso. ¿Me expliqué? ¿Alguna pregunta sobre eso? Sí, gracias. Una estudiante publica aquí en el chat, excelente, me deja entender que es una trayectoria diferente a mis expectativas. Me esperaba que eran inversiones, dice, es una trayectoria diferente a mis expectativas. Me esperaba que eran inversiones usando matemáticas financieras, pero veo que la ingeniería es una habilidad muy útil en las finanzas cuantitativas. No, o sea, es realmente matemática financiera. Es realmente matemática financiera. O sea, no. Es más, lo que pasa es que la matemática financiera es grandísima. O sea, por ejemplo, la matemática financiera de los bonos, del fixed income, de los retornos, por ejemplo, cuando uno hace un préstamo, es diferente de la matemática financiera para el manejo de stocks. O es diferente de la matemática financiera, por ejemplo, para las monedas, los cambios, por ejemplo, del peso dominicano al dólar americano o el euro, o qué sé yo, el Japanese yen contra el US dollar. O sea, pero la matemática financiera es grande. Yo básicamente estoy en el área de inversiones. Entonces, el área mía es básicamente qué señales yo puedo encontrar donde sea que estén para yo saber qué compañía yo puedo comprar y qué compañía yo puedo vender. Ese es el problema específico que estamos resolviendo aquí. Es el mayor problema de los hedge funds o de los fondos de inversiones. Ellos quieren comprar compañías que van a subir de precio y quieren vender compañías que van a bajar de precio. Si yo creo que una compañía va a bajar de precio, yo le puedo hacer un short sell y yo me voy a beneficiar cuando el precio baje. Entonces, el problema financiero desde el punto de vista de inversión. Pero la matemática financiera es grande. Por ejemplo, yo estoy trabajando ahora en un proyecto que o sea, dos proyectos. Uno es en análisis de sentimientos, en el cual yo tengo que ver, por ejemplo, la reputación de la empresa de nosotros, ver si yo puedo, basado en señales de sentimiento, de noticias positivas o negativas, yo puedo extraer algo de ahí. Y otro proyecto, estoy trabajando con datos macroeconómicos que van desde índices mundiales hasta índices de sentimiento, tasas de cambio, variables macroeconómicas como el Producto Interno Bruto, todo eso. O sea, es algo gigante, enorme.
Bueno, muchas gracias, Kelvin. Vamos a ver, bueno, hay otra mano levantada, Carlos Francisco Mariñez. Ok, Puede hablar. Saludos. saludos. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una es acerca de por dónde anda el rendimiento de los algoritmos financieros, por ejemplo, en los mercados financieros, ya sea Forex, cripto, opciones, stocks, versus lo que es el trading tradicional o manual, hecho por una persona. Bueno, tengo esa primera pregunta. Si me puedes responder, por favor. Bueno, cuando uno hace inversiones individuales, es como cuando tú vas al casino, que es difícil ganar. O sea, la casa siempre gana. Por ejemplo, tú haciendo inversiones individuales, tú estás compitiendo contra bancos o instituciones como la que yo estoy, que invierten miles de millones de dólares en todo, desde recursos humanos hasta sistemas computacionales súper rápidos. Es muy difícil. Mi opinión en cuanto a eso, que si uno hace inversiones individuales, uno invierta en ETF, que son Electronic Traded Funds, porque son como si fueran, es como si fueran acciones, pero realmente es un grupo de compañías. La clásica es el S&P 500. El S&P 500 tiene 50 compañías de las más grandes de Estados Unidos, y para entrar en ese índice tiene que tener ciertas condiciones, o sea, son empresas estables. Sí, pero hay ETF que son single stock que tú lo puedes comprar y eso sencillamente sigue el índice. Obviamente no te va a garantizar de que le va a ir bien o le va mal, pero si le va mal a eso, es que le está yendo mal a Estados Unidos entero. Y si le va mal a Estados Unidos entero, que es como el 40% del mundo en el ambiente económico, de 35%, algo así, le está yendo mal al mundo entero. Entonces, como inversionista individual, lo mejor son ETF y no estar comprando dinero, tú lo compras para largo plazo. Bitcoin, yo realmente no creo en eso. En cuanto al rendimiento, es sorprendente. No sé si ustedes conocen el término de R-square. Cuando uno hace, por ejemplo, una regresión lineal, normalmente en la escuela o en un problema en otras áreas, un R-square de 75%, o sea, que tú puedes explicar 75% de los datos de las variaciones, es bueno o más o menos normal. Pero en finanzas, si uno encuentra un 1%, un R-square de un 1%, eso ya es excelente. Porque en finanzas hay demasiado ruido. Esa señal que uno encontró, o ese conjunto de señales que combinada producen esa R-square, ese R al cuadrado de 1%, un poquito menos, fácilmente puede equivaler a un 18%, 15, 20% de retorno anual. O sea que, aunque los números son pequeños en finanzas, eso se puede traducir en retornos anuales que son buenos. Recuérdense que no es solamente el retorno, es también cuánto varían los retornos. O sea, en República Dominicana, por ejemplo, cualquier cosa te puede producir quizá un retorno grande, pero hay muchos riesgos también. O sea, puede ser que no te produzca nada. En Estados Unidos, que es el mercado más líquido, un retorno de un 10% anual es excelente, porque es un mercado que difícilmente se vaya a desplomar. Y si se desploma es algo que eventualmente regresa. Fíjense cómo pasó el año pasado, que con COVID bajó, pero miren cómo está ahora. Entonces, recuérdense que no solamente es retorno y riesgo. Una cosa que te varíe mucho, probablemente no sea bueno desde el punto de vista personal, o sea, individual como inversionista. Bueno, gracias. La siguiente pregunta, bueno, usted con los ETF se refiere a los fondos indexados como el Nasdaq y S&P 500. Tú lo puedes buscar, se llama, no sé cómo se llama, Electronic Traded Funds, son fondos no sé cómo tú lo buscas, ETF, esa es la mejor forma. Ahí hay ETF, hay como miles de ETF. La opinión mía es que cojan de un mercado grande y ya, y quizás lo pueden combinar
qué sé yo, países desarrollados como Estados Unidos o en Europa, y quizá países emergentes como, no sé, China o Chile, algo así. Este libro, miren, ese libro que está aquí, esa es mi mejor recomendación que yo le puedo dar. Eso lo puede leer todo el mundo. El Random Walk Down Wall Street debe estar en español también. Es un bestseller que se está haciendo del 1060. De hecho, yo lo tuve que comprar para entrar a esta compañía. Ese libro te va a explicar de cero todo. Y como de un punto de vista como inversionista individual. Esa es mi mejor recomendación para esta presentación. Para cualquier persona que está aquí. No es un libro muy técnico, pero te va a explicar los problemas que están, por ejemplo, lo del Bitcoin y las cosas que han pasado en el pasado que engañan, como esos sistemas piramidales que engañan a la persona. Y te va a decir cuál es la mejor forma de tú invertir si tú quieres invertir en la bolsa de valores. No es algo, o sea, no, vuelvo y repito, no es algo que te va a garantizar millones de dólares, pero sí son retornos que tienen poco riesgo y mejores que lo que tú puedes conseguir en otros lados. Entonces, esa es mi recomendación. Y en general, bueno, lo que ustedes ven aquí, lo que yo le puse para el área financiera, el que le gusta la matemática, si te gusta la matemática, si te gusta la programación y no sé si le gusta la investigación, porque todavía quizá ustedes no han hecho mucho de eso, pero es un área ideal. Es un área ideal porque es bien fluida, la mente siempre está activa, muchas personas inteligentes, es excelente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Kelvin, le agradecemos mucho su participación en este encuentro. Yo sé que los muchachos se quedaron con muchas curiosidades y es parte de esto, que puedan empezar a investigar y puedan empezar a buscar cosas que le llamen la atención de este tema, y el plan es que ellos puedan ver diferentes escenarios de lo que está sucediendo en todo el mundo. Le agradecemos mucho su participación y esperamos tenerlo en otro momento con nosotros. Muchas gracias, señor Kelvin. Muchísimas gracias y otra vez disculpen por la tardanza inicialmente, por lo menos la pude presentarla. O sea que al fin de cuentas no salió tan mal, pude resetear la computadora. Yo le voy a mandar la presentación, agréguenme el LinkedIn, cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer. Ok. Un placer. Muchas gracias, señor Kelvin.